He hecho unas diapositivas, una presentación, porque quiero primero hacer un repaso a la teoría, por si hay distintos niveles de conocimiento sobre este gestor, porque habrá gente, bueno, pues que sea más experta y otros tengan unos conocimientos más básicos, ¿vale? Entonces, gestor de Mendeley, que sepáis que, bueno, es de la empresa de Elsevier y trabaja con dos tipos de aplicaciones, una para escritorio y otra web. Desde el 2020, la aplicación de escritorio se está dejando de usar, pero no obstante, quien lo tenga instalado puede seguir trabajando con ello y migrar todos esos contenidos a la nueva aplicación denominada Mendeley Reference Manager. Que también se instala de una manera local y en plataforma web. No obstante, lo que os decía, en septiembre del 2022, esta aplicación solo exclusivamente de escritorio ya no es descargable. Sí se puede seguir usando, pero no se va a descargar. ¿Vale? Está esta otra versión. Es exactamente igual, funciona exactamente con las mismas opciones, incluso en una versión más reducida y mucho más intuitiva, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que necesitamos, como en todos los gestores, una aplicación para las citas, que en este caso es Mendeley Cit, como lo tenéis ahí, y que es una aplicación que se integrará en nuestro procesador de texto, ¿vale? Entonces, cuando estemos realizando nuestros trabajos, esta aplicación va a ser con la cual podamos añadir nuestras referencias y generar la bibliografía al final de nuestros trabajos. Es un gestor gratuito y, bueno, también puede haber una opción de pago en el cual, pues como todo, tendremos una opción mayor de almacenamiento y otras funcionalidades, pero bueno, con la opción de pago es más que suficiente para realizar un trabajo académico sin duda, ¿vale? Bien, ¿qué puedo hacer con este gestor bibliográfico? Pues crear tu propia base de datos bibliográfica con todas aquellas referencias que sean de tu interés para tu trabajo, citar mientras escribes el documento académico en el estilo de cita que se solicite dentro de vuestra temática o vuestro área de conocimiento. Siempre va a haber un montón de estilos de citas y también se puede crear hasta un estilo de citas propio, pero no lo vais a necesitar ya que están recogidas casi todas, ¿vale? Se pueden recopilar documentos en PDF y visionarlos. A la vez que estamos navegando por nuestras referencias, podemos navegar por esos PDF y, por tanto, extraer ciertos fragmentos, subrayarlos incluso o estar visionándolos a la vez que estamos viendo estas citas. Bueno, eso es, leer y anotar los documentos. Compartir referencias y documentos con otras personas a través de la creación de grupos, ¿vale? Grupos de interés que creamos nosotros en relación a nuestro trabajo, área de conocimiento, proyecto de investigación, etc. Podemos encontrar documentos a partir de distintas bases de datos que estemos consultando y enlazarla a nuestro gestor. Y ahora vamos a ver de qué maneras podemos añadir esas referencias a través del buscador de Internet, con nuestro plugin de Mendeley, que luego lo vamos a ver posteriormente, a través de bases de datos como puede ser Dialnet, Prints o una serie de bases de datos en las cuales mediante simplemente ese plugin vamos a enlazar cada referencia que nosotros queramos y va a ir directamente a nuestro gestor sin necesidad de absolutamente nada más. Además va a haber una sincronización, podemos acceder en cualquier dispositivo a esta aplicación de Mendeley y se va a sincronizar cuando nos conectemos en otro dispositivo porque va a ser a través de nuestra cuenta personalizada. Bien, y luego también efectivamente podemos exportar todas estas citas o toda la biblioteca entera que nosotros tengamos en nuestro gestor a través de una serie de formatos, incluso a través de distintos gestores. Si es que hemos empezado en un gestor determinado y luego cambiamos, pues todo eso se puede exportar e importar en un sencillo paso.
Funciones adicionales interesantes de este gestor es que se puede sincronizar con los perfiles académicos que tengamos nosotros ya creados en ORCID y Scopus, ¿vale? Es decir, si ahí tenemos una serie de publicaciones que como investigadores tenemos ya recogidas, pues las podemos también incorporar a nuestra base de datos bibliográfica, ¿vale? Hay una sincronización entre ambos y crear nuestro propio perfil en este gestor, porque aparte de ser un gestor de referencias bibliográficas, es un gestor, por así decirlo, de un entorno académico en el cual es como un Facebook, lo llamamos nosotros, un Facebook de investigadores, ¿vale? Porque nosotros vamos a tener un perfil a través del cual nos podemos conectar y otros investigadores pueden conectar con nosotros, incluso podemos bueno, pues generar un currículum y, bueno, ver ofertas de empleo, ¿vale? O sea que es un gestor, aparte de gestor, es una red, ¿vale? También hay una opción de sugerencias, que es un servicio de difusión de información, bueno, pues de las referencias o temáticas que nosotros tengamos de interés. Nos saltan alertas de lo que se puede publicar, perdón, de lo que se ha publicado, de otras referencias de otros colegas, etc. Datos de investigación, porque también funciona como un servicio de alojamiento de los datos. Y entonces este servicio genera identificadores digitales, ¿vale? Que permiten también que sean citados todos estos datos que nosotros vamos generando. Y como os decía al principio, es un servicio también que, bueno, pues que puede ser como nuestro LinkedIn, ¿no? Un servicio de ofertas de empleo que tú puedes generar, o sea, puedes ofrecerte a otras empresas y puedes ver las ofertas de otras empresas. Vale, el acceso, como os decía, es un libre acceso, aunque las universidades tienen una cuenta institucional con algunas ventajas, que es lo que os decía al principio, mediante un pago, pues tienen una mayor capacidad y una posibilidad de crear más grupos, con más miembros, tal, pero bueno, la cuenta básica, por así decirlo, es suficiente, ¿vale? Entonces, una vez que vamos al enlace, este sería la apariencia de nuestro de Mendeley y bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es bajar el programa. Una vez que lo bajamos, nos permitirá registrarnos con una cuenta, nos registramos y entonces ahí, a partir de ese momento, ya tendremos nuestro propio espacio y es tan sencillo como eso, un registro, ¿vale? Como en cualquier otra aplicación, ¿vale? Nos identificamos con nuestro correo institucional en este caso, a través del correo institucional de la universidad, e instalamos el Web Importer, como os decía al principio, que es el plugin para poder visualizar en cualquier plataforma, buscador, base de datos, tener ahí un icono que nos permita enlazar directamente lo que estamos buscando y exportarlo a nuestro gestor. Y también debemos instalar Mendeley para citar en nuestro procesador de textos, por ejemplo, Word. La apariencia, pues mira, como veis ahí os he hecho algún pantallazo, aparecerá en nuestra barra de navegación con el símbolo de Mendeley y en nuestro en nuestro procesador de texto, pues también aparecerá a un lado de nuestra barra, nuestro menú, aparecerá esa barra de herramientas para poder citar. Vale. Esto es lo que os vais a encontrar una vez que os hayáis registrado y tengáis una cuenta. Al acceder a Mendeley tendréis una opción para buscar en lo que es la propia base de datos del buscador, por así decirlo, de Mendeley, y luego al lado tendréis vuestra biblioteca personalizada con vuestra cuenta, ¿vale? En esa cuenta está la información de vuestro perfil y otra serie de funciones que veremos a continuación. Un ejemplo de búsqueda que os he puesto aquí para enlazar. Bien, pues esto es, por ejemplo, lo que os encontraríais en la base de datos de Mendeley en general, ¿vale? Y entonces lo único que tendríais que fijaros en este caso es que directamente, por ejemplo, en esta primera opción nos diría añadir a biblioteca, perdón, a nuestra biblioteca. Y una vez que nosotros estuviéramos logueados y tuviéramos aquí nuestra biblioteca, directamente nos la añadiría sin ningún tipo más de pasos ni de nada más, ¿vale? Bien, esa es para que veáis la apariencia de Mendeley y cómo ir hacia o sea, cómo añadir las referencias a nuestra biblioteca. Vale,
En la biblioteca vamos a tener 3 partes fundamentales que cualquier gestor bibliográfico nos van a parecer exactamente igual. Va a ser una ventana en la cual vamos a tener un panel izquierdo, donde vamos a tener, por así decirlo, la forma de organizar y añadir nuestras referencias. Va a haber una primera parte en la que vamos a tener las opciones de añadir referencias de una manera manual, a través de archivos que tengamos en nuestro ordenador, a través del buscador. Y luego vamos a tener una opción de generar carpetas para poder nosotros organizar todo este conocimiento de referencias que tenemos. Pues bueno, podemos distribuirlo según nosotros tengamos estipulado. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, si estamos haciendo un trabajo académico y lo estamos dividiendo en partes, en plan, bueno, pues exposición, eh, por así decirlo, el cuerpo de lo que es el trabajo, unas conclusiones, todo eso, pues por ejemplo, lo podemos organizar así y en cada carpeta, según el índice de nuestro trabajo, ir metiendo esas referencias. O puede ser unas carpetas temáticas. Eso ya es una organización personal vuestra, pero para tenerlo un poco más organizado y que no salgan todas ahí juntas, ¿vale? La columna central sería el listado de referencias, una por una, de las que hemos ido guardando, y la columna ya derecha sería pinchando en cada referencia, nos daría lo que es la referencia bibliográfica, perdón, la información bibliográfica de cada referencia, ¿vale? Título, revista de donde hemos extraído, identificadores del artículo de la revista, autores, notas que podamos poner nosotros, documentos que podamos añadir, URLs que nos parezcan interesantes para vincular, PDFs añadidos. Todo eso va a estar, toda esa información, todos esos metadatos, como los llamamos nosotros, van a estar dentro de cada referencia y se van a poder visualizar en la columna de la derecha. Vale. Como os decía, en el panel primero que nos vamos a encontrar van a estar todas estas opciones que os digo, ¿no? Pues añadir nueva referencia, ver todas las referencias, añadir colecciones o editar colecciones o borrarlas en el caso de que tengamos una reorganización, crear grupos. Bueno, y luego una serie, yo os digo que como están un poco remodelando en estos 2 años, del 2020 para acá, pues hay algunas funcionalidades que han dejado de existir, otras, bueno, pero bueno, es una manera simplemente de organización del panel, ¿vale? Pero todas las posibilidades de una manera o de otra se encuentran. También quería dejaros ahí para, como esto va a estar grabado, pues bueno, luego podéis vosotros ver esta presentación cuando queráis y podáis. Nosotros tenemos una biblioguía dentro de la Complutense y entonces viene muy bien también explicado. Es un manual que os va a explicar todo esto perfectamente también por si tenéis alguna duda después. Os dejo ahí el enlace para que le echéis un vistazo. ¿Cómo podemos añadir archivos? Pues de la manera muy sencilla, como os he dicho, hay 3 formas. Añadirlo desde archivos propios que tengamos nosotros en nuestro ordenador, PDFs, Words, cualquier tipología de documental que tengamos en nuestro ordenador, pues podemos añadirlo y se nos va a quedar como una referencia en nuestro gestor de referencias. También podemos hacerlo mediante una entrada manual. Eso es que simplemente se nos va a dar la opción de ir rellenando el título, páginas, fuente de la que los traemos, etcétera, ¿vale? Y nos la convierte en una referencia también. O importar a través de archivos que tengamos, bueno, pues de otros gestores, de otras bibliotecas, de, bueno, pues de archivos que nos hayan pasado a colegas, etcétera, ¿vale? También eso es bastante importante. Funciones al seleccionar cada referencia, una vez que tengamos que ir guardando, es importante que sepáis que salen otros tipos de funcionalidades cuando las seleccionamos, ¿vale? Cuando las seleccionamos, si os dais cuenta, en la parte inferior os saldrá una serie de funcionalidades, que sería, por ejemplo, hemos seleccionado estas 3, pues nos diría que si las queremos organizar y meterlas en algunas de las carpetas que hemos creado. Si las queremos marcar como favoritos, por ejemplo, o si las queremos exportar a otro gestor o a otro dispositivo o compartir con un compañero, ¿vale? O sin embargo, borrar, ¿vale? Pero una vez que las hayamos seleccionado.
Añadir manualmente, como os explicaba antes, bueno, pues una vez que añadimos nuevo y entrada manual, nos saldrá una pantalla en la cual nos va a dar una serie de opciones para ir identificando cada campo, rellenando cada campo y así construir nuestra referencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he puesto un enlace en el que si tuviéramos, por ejemplo, este documento en nuestro ordenador, ¿vale? Pues lo que tendríamos que ir haciendo es ir fijándonos en título, autor, todo lo que nos pide, páginas, año, etcétera, y todo esto, pues lo iríamos añadiendo a todas estas cajas de información que nos están solicitando y a través de ello se genera nuestra referencia, incluso como este ejemplo, si tenemos el PDF, pues luego podemos añadir nuestro PDF para que se nos visualice en este gestor. Vale, más opciones. Los detalles de cada referencia, como os estaba diciendo, es que una vez que pinchamos en una referencia, en el lado derecho nos va a salir toda la información de la referencia, todos los metadatos. Entonces, podemos editarla, podemos cambiar algún dato pues, que en ese momento por lo que sea está erróneo o no, o pues necesitamos ampliar la información, corregirlo o incluso que se ha quedado vacío al captar esa referencia. Podemos obtener el PDF de la referencia si el gestor nos da la opción de obtener. Una vez que se ha obtenido, en el caso de que tenga, ya va a pasar a la visualización de ver PDF, ¿vale? Que sería leer en este caso, ¿vale? Siempre y cuando ya esté captado, luego ya simplemente sería visualizar el PDF y te abre un visor en el cual, lo que os decía al principio, podéis vosotros entonces leer a la vez, anotar, escoger algún fragmento, etcétera. Y bueno, y luego, pues la opción que os decía desde el principio, pues también podéis adjuntar a esa referencia otros tipos de archivos, otras URLs, otra información añadida que vosotros creáis pertinente a esa referencia. También hay otras dos funcionalidades, aparte de esta información que os he dicho antes de detalles de cada referencia, como os estaba ahí, esta es la parte de información, ¿vale? En la cual os va a salir todo esto. Luego hay otra parte en la que son anotaciones. Las anotaciones sirven para añadir notas o comentarios, ¿vale? De cada referencia concreta y acceder a todos los comentarios realizados, bueno, pues que se han ido dando sobre la marcha de nuestra lectura de un documento. Y luego están las notebook, las páginas con notas generales, ¿vale? Que permite acceder a páginas generales no vinculadas con una referencia. Y ahí pues se pueden crear páginas o añadir contenido, ¿vale? Contenido, información a las mismas referencias. Vale, lo de añadir PDFs, que lo estamos comentando todo el rato, es bueno, pues simplemente que sepáis que se puede añadir, aparte de en cada referencia obtener, también podemos arrastrar los PDFs, es decir, si los tenemos en nuestro escritorio y bueno, nos es más útil así, pues arrastramos el PDF y lo incorporamos a una referencia y ya se queda vinculado a ella, ¿vale? O sea que, bueno, es bastante, yo creo que el gestor, como casi todos, son bastante intuitivos y tienen unas maniobras pues prácticamente similares en todas, ¿vale? Las formas de añadir referencia con nuestro plugin o web importer mm, son de distinta tipología, puede ser desde el propio catálogo Mendeley, como hemos visto al principio, puede ser desde otro gestor, puede ser desde la web, puede ser desde bases de datos, siempre y cuando veamos nuestro icono en nuestro navegador, vamos, lo pinchamos y ahí pues obtenemos nuestras referencias, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este ejemplo de Dialnet. Estamos navegando por Dialnet, ¿vale? Y de repente, pues queremos que, bueno, pues nos encontramos con una serie de referencias que nosotros queremos importar. Vamos a buscar
cualquier tema que a nosotros, voy a buscar este mismamente, ¿vale? Y entonces, bueno, imaginaros que salen este listado y me interesan estos 3 primeros. Bien, fenomenal. Pues vamos entonces al plugin, a nuestro web importer, simplemente pinchamos, vaya, otra vez, y vamos a ver. En este caso nos pide otra vez que nos loguemos, pero bueno. A ver si ahora sí. Un segundo. Vale, se ve, ¿no? Entonces tendríamos que, por ejemplo, añadir los que nosotros necesitemos. Necesitamos, bien, pues estos 3. Entonces lo añadimos directamente y ya iría a nuestra biblioteca, ¿vale? Tan sencillo como seleccionar, pulsar en nuestro web importer y llevarlo a nuestra biblioteca, ¿vale? Seguimos. Desde el catálogo de Mendeley, pues como lo hemos visto antes igual, podemos hacer una selección, una búsqueda, una selección y los que nos interesan los añadiríamos a nuestra biblioteca mediante la opción añadir a biblioteca, ¿vale? Una vez que ya los tengamos registrados en nuestra biblioteca, lo que nos va a poner es visualizar en la biblioteca. Eso quiere decir que ya los tenemos añadidos y simplemente lo podemos ir a visualizar, ¿vale? Desde un archivo, desde un gestor, pues lo mismo, nos vamos a añadirlo y seleccionamos aquellos archivos que queramos desde nuestro ordenador, desde nuestros documentos, desde las bibliotecas que nosotros tengamos albergadas y directamente lo instalamos, mediante un formato acorde, ¿vale? A los gestores bibliográficos, lo llevamos a nuestra biblioteca, ¿vale? En un paso muy sencillo. Esta es otra de las opciones que yo creo que es bastante interesante, que es lo que os hablaba al principio, que era sincronizar con nuestro perfil de Scopus o de ORCID. ¿Por qué? Porque podemos tener ahí ya nosotros referencias o incluso publicaciones y también las podemos añadir a nuestro gestor, aparte de hacernos un perfil profesional y un perfil investigador, ¿vale? Con el que podamos nosotros compartir y trabajar con otros compañeros, ¿vale? ¿Cómo podemos insertar las citas en los documentos? Que es quizá una de las cosas más interesantes de cara a nuestros trabajos. Bien, una vez que nosotros tengamos instalado Mendeley Kit, que va a ser a través del gestor de complementos de Word, ¿vale? Una vez que vosotros añadís un complemento a Word, directamente os va a salir en vuestro procesador de texto, como veis aquí, ¿no? Como va a ser también muy intuitivo, muy sencillo, ya que, bueno, nosotros en un texto normal que estamos trabajando, lo único que vamos a tener que hacer es poner el cursor en un punto determinado donde queremos añadir esa cita y seleccionarla dentro de nuestra biblioteca, que va a estar en el lado derecho, ¿vale? Siempre nos va a aparecer en el lado derecho nuestro gestor con nuestras referencias. Por tanto, simplemente ponemos el cursor donde queramos, añadimos la referencia y nos la inserta en el documento con el estilo de cita que nosotros hayamos predefinido, ¿vale? Una vez que nosotros ya hayamos estado insertando todas esas citas, lo que al final del documento, lo que vamos a poder construir es una bibliografía con todas esas citas de una manera totalmente automatizada, ¿vale? Y ese es el gran trabajo que nuestro gestor también nos hace y nos ahorra, ¿vale? Que simplemente al final del documento, o bueno, normalmente es al final, se haría toda esa bibliografía con todas las referencias que se hayan sacado del texto, ¿vale? Entonces, pues acordaros bien siempre de que hay que descargar,
¿vale? Esta aplicación, que hay que abrirla en el procesador y, por tanto, solo hay que ir insertándolas en nuestro documento de una manera, bueno, pues donde vosotros tengáis establecido. Por eso os decía antes que una manera muy útil es, si en las carpetas las hacéis siguiendo el guión con ese documento, pues también podéis ir a la par añadiendo esas referencias en las partes del documento que vosotros hayáis estipulado, ¿vale? Y bueno, luego tenéis también en lo que viene siendo esta parte de herramientas que os va a salir en el gestor, perdón, en el procesador, las referencias por un lado y por otro lado las herramientas de esa citación. Entonces tendríais la inserción de la bibliografía al final y luego tendríais otras aplicaciones, ¿vale? Que serían pues cambiar el estilo tipológico de la cita, el lenguaje, como veis aquí, ¿vale? Y también siempre os va a dar una previsión de esa cita, de cómo queda, ¿vale? Para que siempre veáis cómo va a ir quedando. Entonces, bueno, es una forma muy automática de hacerlo, ¿vale? Os vuelvo a poner un ejemplo de cómo se insertarían esas citas o cómo quedarían, ¿no? Estamos escribiendo un texto, vale, pues ponemos insertar una cita, le damos y entonces directamente se nos intercala en el texto, ¿vale? Por ejemplo, en esta tipología que hemos seleccionado, ¿vale? En el caso de que, bueno, pues sea autor año, como es aquí. Y luego al final, cuando ya llevamos unas cuantas, efectivamente, pues se haría la bibliografía al final, como os hago ver aquí en este recuadrito, ¿no? Eso es como quedaría al final por orden alfabético y es simplemente ir pasando de lo que es el cuadro de herramientas a la inserción en el texto y luego simplemente al final toda esta bibliografía, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito al principio, quería ir aquí para que volváis a ver que antes no lo tenía yo conectado y entonces quería que lo vierais así in situ, cómo es el escritorio. Sale ya sale la biblioteca conectada como antes quería yo y entonces, bueno, para que la veáis cómo es realmente, no solo en la presentación. Bien, entonces, bueno, pues es todas las referencias que tenemos en la parte central, como os decía, ¿vale? En la parte izquierda tenemos cómo podemos añadir, ¿vale? Desde un archivo, una entrada manual o importar, bueno, pues desde otros gestores a través de una serie de... Estos realmente son extensiones, formatos de referencias bibliográficas, ¿vale? Pero es para importarlos desde otros gestores. Bueno, y luego tenéis, bueno, pues esto, cómo hacer las carpetas que os estaba hablando antes y la creación de grupos. Esto es todo lo que hay en la parte izquierda. Luego, en cada una de estas referencias, si pinchamos sobre una de ellas, es lo que os hablaba, en esta parte derecha tendríamos lo que son todos los metadatos, ¿vale? En este caso, pues el título, todo esto es editable. Como os decía, en cada una de estas cajas vosotros vais a poder editar toda esta información, ¿de acuerdo? Aquí, como os decía, también tenéis, bueno, pues para cargar otros archivos que queráis vincular, añadir URLs que queráis visitar a raíz de esta referencia, tenéis identificadores y bueno, pues todo lo que conlleva las referencias y todos los campos, ¿vale? Luego las anotaciones, como os decía, y otro tipo de notas que podéis añadir a las referencias. Luego, como os decía, para que lo veáis mejor también, una vez que hayáis seleccionado algunas referencias, ya sí que abajo os va a poner si lo queréis organizar en algún tipo de carpeta que hayáis creado previamente o lo queréis compartir a algún grupo, ¿vale?
También podéis marcarlo como favorito o desmarcarlo en caso de que ya no sea interesante, o exportarlo en alguno de estos formatos a otro tipo de gestores. ¿Vale? Pues así es la apariencia que tendríais. Y luego en vuestro propio perfil, como os hablaba antes, vais a tener una serie de funcionalidades también en las cuales vais a poder trabajar con vuestro perfil, ¿vale? Este es el perfil que vais a ver en vuestra página de vuestra biblioteca en Mendeley, ¿vale? Y entonces vais a poder, es vuestra cuenta, la podéis rellenar de aquella manera que vosotros necesitéis con los datos e información que necesitéis, ¿vale? Aquí podéis conectaros con vuestro perfil de Scopus. Podéis añadir aquí toda la información de Scopus y añadirla. Aquí tenéis una opción de notificaciones, ¿vale? Por si queréis que se notifique pues novedades de Mendeley o sugerencias de algunos artículos que, bueno, que estén basados en vuestra tipología temática, que estéis vosotros analizando. Y bueno, pues aquí luego también tenéis lo que os decía antes, que bueno, podéis crear como un currículum en el cual, bueno, pues podéis también vincular esto para bueno, pues ofertar más que nada, sí, o sea, haceros ver en lo que es la comunidad e incluso poder tener ofertas de empleo, ¿vale? O sea que yo creo que es bastante interesante porque al final lo que os decía al principio no es solo un gestor bibliográfico, sino que lo que se pretende es que sea una comunidad en la cual la gente comparta sus referencias, comparta su conocimiento y genere conocimiento y oportunidades laborales, que también es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, a ver si... bien. Ahora, bueno, si queréis, podemos ya abrir un turno de preguntas o de cosas que nos hayan quedado muy claras, porque igual he ido muy deprisa o bueno, no se ha visto en algún momento al compartir y disculpad. Entonces, bueno, si tenéis cualquier pregunta, podemos, bueno, pues nos lo podéis preguntar en abierto. Si queréis abrir el micrófono, nos lo preguntáis o bien por el chat, que bueno, estamos para atenderos ahora mismo, ¿vale? Mireia, ha habido una Sí. pregunta de María Barri de cómo descargar el complemento Mendeley Site. Vale. En las descargas tenéis las 3 opciones. Ya os digo que habrá más opciones de llegar, pero bueno, desde la propia página de Mendeley la tenéis aquí, ¿vale? Entonces directamente aquí tenéis la descarga, ¿vale? Directamente se descargará en vuestro procesador, en vuestro Word, en este caso, y bueno, pues es lo que os he dicho antes, la apariencia siempre os va a venir un menú lateral en el cual se va a ver todas las referencias y la manera también de cambiar, o sea, del estilo de citación, etcétera, una serie de herramientas, ¿vale? Hay otra pregunta de Isabel Vale, Rodríguez que nos vale, dice si puedes hacer un ejemplo utilizando sí, la herramienta Web Importer, porque a ella normalmente se le queda bloqueada. vale. Como el ejemplo que os he puesto antes, por ejemplo, Dialnet o bueno, el que queráis. Pero bueno, este mismo que os había puesto y podemos buscar, pues, Mendeley. ¿Vale? Entonces aquí nos salen todos los resultados que nosotros queremos y lo único que tenemos que hacer es ir al icono de Web Importer, ¿vale? Que le tenemos aquí. En este caso yo le tengo ahí en tercera posición, ¿vale? Pero siempre nos va a salir en el navegador, ¿vale? Una vez que le demos ahí, va a sincronizar con nuestro gestor. Independientemente de la base de datos que nos metamos, en este caso Dialnet, ¿vale? Lo único que hay que hacer es una búsqueda, ¿vale? Y en la búsqueda ya directamente al tener nosotros el icono aquí en nuestro navegador, simplemente seleccionamos aquellos que nos interesen, nos conecta con nuestro gestor. Entonces yo le diría o seleccionar todo o seleccionar aquellos que me interesen, ¿vale? Vamos a seleccionar estos dos
y lo que hacemos es añadir, ¿vale? Añadimos y ahí estará luego en nuestra biblioteca, ¿vale? Es tan simple como que es así, o sea, lo seleccionamos y añadimos, porque a través de nuestro plugin nos van a salir las referencias para llegar allí. Que lo queremos ver en nuestra biblioteca, pinchamos y comparto la pantalla, ¿vale? Y aquí estarían las últimas que hemos compartido. Nos lo ponen la hora, pues, ¿vale? Estas dos son las últimas que hemos compartido y directamente se han añadido a nuestro gestor, ¿vale? Creo que esa era la pregunta Sí, que era esa la necesitaba, pregunta. ¿vale? Vale. Además nos dice que ya sabe lo que estaba haciendo mal. Así que Pues, está bien. vale. Y en cualquier base de datos es exactamente igual, ¿vale? En la otra sesión nos preguntaron por si hay alguna persona que esté de la otra, o bueno, me parece interesante decirlo. Nos preguntaron si se podían usar varios gestores a la vez en un trabajo. Y, a ver, sí se puede, pero luego a la hora de generar la bibliografía no es compatible. Entonces, bueno, Se puede, pero no se debe. Exacto, exacto. Entonces, bueno, Sí. es una cosa que yo creo que es liarlo un poco, ¿no? Yo creo que es mejor trabajar con uno, exportar e importar cuando se deje de trabajar con uno y se empiece con otro y bueno, y ya está, más fácil. Hay una nueva pregunta, Mireia, María Barril dice si las colecciones solo se ordenan por orden alfabético. Las colecciones, Sí, sí, las carpetas de sí. Mendeley. Vamos, no sé si en otras funcionalidades más, como decimos, más o sea, quiero decir que si hay otra de suscripción y tiene algún tipo No sé si no estoy a lo mejor entendiendo bien a María. Lo puedes ordenar si quieres o por autores o por orden alfabético, o sabes, tú si puedes ordenar cada. Sí, o sea, me refiero que no hay ningún problema. Tú pinchas arriba en Sí, título claro. y te ordenan por orden alfabético de título. No sé si estabas Eso. preguntando eso, María. O pinchas en autor arriba del todo, donde pone autores y al título de las vale, yo te entendía que eran los artículos dentro. No, yo he entendido las carpetas, ¿no? Vale, yo no, yo había entendido dentro de las carpetas y las referencias. No, vale. No, las carpetas se ordenan por orden alfabético. Es decir, Creo que que no sé sí, si creo que sí. No sé si se podrían desplazar. Voy a se hacer podrán, una prueba. desplazar, pero no sé si No se pueden desplazar. No veo yo que se puedan desplazar, ¿eh? Estoy haciendo no, prueba al yo mismo tiempo. lo único que pienso es que puede ser que en funcionalidades, si es de pago y hay otras cosas, pues que no descarto que pueda ser, pero de momento eso es así. No, porque realmente nosotros tenemos acceso al ser UCM. Claro. Estamos en la versión premium, o sea, y realmente las Exacto. diferencias no son tanto de funcionamiento, sino de espacio de alojamiento y de número de grupos y miembros de grupo. Claro. Entonces, voy a hacer, si quieres, en un momento esto voy a hacer una prueba. Y mira, hay otra pregunta que es María Dolores, dice, ¿dónde le indicas la forma de citación elegida? ¿O te elige alguna por defecto? No, eso claro, cuando descargamos o sea, estamos en nuestro procesador y tenemos aparte la ventana abierta con nuestra herramienta de Mendeley, ahí es cuando le vamos a asignar el tipo de cita. ¿Dónde estábamos antes? Bueno, es que si pudiera abrir voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque... Vamos a ver. Vale, ya está conectado aquí, ¿vale? Y entonces sale directamente las referencias. Lo que tenemos que hacer, como os decía en la presentación, simplemente vosotros ponéis el cursor donde creáis conveniente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerlo ahí. Bien, y entonces vamos a insertar cualquier cita de las que tenemos aquí, pero antes, ¿cómo seleccionamos el estilo de citación? Pues aquí, en esta
barra de herramientas que nos dice qué tipo de citación queremos, aquí lo podemos cambiar, y el lenguaje, y además nos va a dar una previsualización, ¿vale? Si, por ejemplo, no queremos esta, pues vamos a Vancouver mismamente, ¿vale? Y entonces cambiaría el estilo de citación, ¿vale? Es así. Simplemente, ¿vale? Volvemos a nuestras referencias y le decimos, pues aquí queremos añadir esta cita, insertamos, ¿vale? Y bueno, pues quedaría citada, ¿vale? En cualquiera de estos. También podemos añadir un estilo, otros estilos que nosotros queramos. Y una vez que estamos aquí, ¿vale? Aquí es donde tenemos las opciones de insertar la bibliografía al final, ¿vale? Y otras opciones, pero bueno, ya es conectar con el perfil, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esta sería la apariencia que tenemos y simplemente la inserción es pinchar e insertar, ¿vale? La pregunta de la legislación. Vamos a ver el chat. Sí, nos dice, a ver, ¿en qué opción podemos ingresar sentencias o resoluciones? Nos dice José Cárdenas. No sé si se refiere case, journal. Es que lo primero tendrías que elegir el tipo de... Eso es. Es que realmente los gestores y la legislación no se llevan demasiado bien. No, yo no he dado con ningún elemento así en Mendeley que sea muy específico para legislación, sinceramente. No sé si tú lo has encontrado. No, yo es que creo que, como dices tú, que simplemente es tipificar que el tipo de documento es legislativo, pero... Sí, claro, pero que el tipo de, al hacer la entrada, al elegir el tipo de referencia, es que realmente no te sabría decir muy bien, porque es que no sería si lo más... No sé si lo más parecido sería statute o case, tampoco sé hasta qué punto se refiere a esa legislación tampoco. O sea, es que no hay, como la legislación es muy diferente en cada uno de los países, normalmente es que se citan de una forma muy distinta y tampoco hay estilos de citación. Por ejemplo, el APA no tiene una forma definida para la legislación, utiliza el Blue Book americano, pero claro, eso es para la legislación americana. En España se suelen hacer adaptaciones. Ese es un tema un poquito más complejo y usar gestores ahí es un poquito complejo. Habría que ver cómo necesitas tú citarlo, si no hay un estilo que sea el que sea más parecido y tendríamos que hacer adaptaciones. Pero no es fácil citar, ya os digo que no es fácil ni citar ni referenciar con gestores. Siempre hay que hacer muchas modificaciones. Esto está mucho más orientado, por ejemplo, el Mendeley está orientado claramente hacia los papers, o sea, hacia los típicos artículos que se publican en revistas académicas, revistas científicas. Este es el origen de Mendeley, es ese, y funciona muy bien con eso, pero los documentos un poquito más diferentes, unas tipologías diferentes, se queda un poquito corto. De todos modos, si quieres, José, pues luego nos escribes aparte. Ahora, si quieres, ponemos nuestros correos, el de Mireia o el mío, e intentamos a ver cómo podemos dar una solución, pero no es demasiado fácil. No sé si bueno, dices, vale, muchas gracias. Hemos quedado así muy... es lo que hay. Esto de la legislación es complicada. Hay otras dos preguntas de María Barril.
Nos dice cómo se añade un estilo propio. Otra más, en las colecciones se pueden hacer subcarpetas. Tienes ahí 2 preguntas, Mireia. Bueno, el estilo propio, pues como hemos visto antes que se he puesto, que están todas las tipologías y una vez que le das a añadir un estilo libre, pues sería ingresar tú la manera en la que vas a crear, ¿no? Te pedirá una serie de datos y una serie de, bueno, pues de información y lo crearás tú según quieras poner, pues lo que os decía, pues unas son autor año, otras son autor título año, bueno, pues depende de la información que se quiera dar en esa referencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que no sé en qué caso se puede crear un estilo libre, pero vamos, yo creo que en cualquier caso hay tantos estilos que en alguno yo creo que casa la temática o disciplina en la que estéis referenciando. Y luego en las colecciones se pueden hacer subcarpetas, sí, claro. O sea, sí, sí. Dentro de una se pueden hacer varias y se pueden ir ahí guardando según vosotros estructuréis vuestro gestor, claro. Sí, sí. Os pongo yo mi correo también aquí. Perdona, no sé si era antes María Barrila que había preguntado si se podían ordenar las colecciones de forma diferente alfabética. Vale. Y si he estado probando y no se puede cambiar el orden. Las colecciones se ordenan, no sé si se ordenan alfabética y ya está. No hay otra opción. Que no sé si ya lo había dicho, que me estoy repitiendo porque estaba haciendo pruebas mientras tanto, entonces no sé. Sí, sí. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más y si no, pues quedamos a vuestra disposición a través de nuestros correos y bueno, pues a través del servicio del SIAD y de la Complutense, del equipo de formación. Y bueno, perdonar por las pantallas, que al final la tecnología a veces no nos deja hacerlo del todo tan fluido como nos gustaría. Y bueno, pues que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Solo una cosita más, Mireia. Sí. He puesto el correo del Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Biblioteca Complutense y para si tenéis consultas podéis hacerlas ahí también y sobre todo si alguno de vosotros queréis un justificante de asistencia, pues nos lo pedís a ese correo, por favor. También tened en cuenta que los certificados de asistencia no se generan uno a uno, sino que es un proceso se generan certificados por lotes, entonces probablemente se harán todos los certificados que se hacen en la plataforma electrónica, bueno, estas cosas de ahora de la administración electrónica, y entonces se harán al acabar las sesiones estas que estamos haciendo en este primer cuatrimestre, ¿vale? Pero si necesitáis un justificante de asistencia, pues por favor nos lo solicitáis a Uxiadi. Y yo también os doy las gracias a todos y sobre todo a Mireia, a todos y sobre todo a Mireia por haber impartido la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos. Gracias a Dios.